Una verdad que hemos visto a lo largo de los años, y nosotros ahora mismo somos la generación que hemos sido llamados por la gracia soberana del Señor para colaborar un poco en su obra. Luego, si el Señor no viene, vendrán otras generaciones. Por eso me alegro mucho por los hermanos que la edad ya ha ido avanzando, pero siguen ejercitando la comunión en Cristo Jesús, y me alegro también mucho por la juventud presente. ¿Nos alegramos por la juventud presente? Sí. Yo le digo a los jóvenes cuando a veces estoy en alguna graduación, le digo, me alegro mucho que el Señor le haya permitido alcanzar un título, pero me alegraré más si eso lo pone al servicio del Señor. Creo que los jóvenes creyentes, mientras más se vayan preparando intelectualmente, van a ser también de mucha bendición. Lo triste es que después de recibir el cartón se olvidan del Señor. Eso sí es triste, de verdad. Eso no se debería celebrar. Entonces, hermanos, por eso es de que en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Como nuestros hermanos bien dijeron, yo le presté mucha atención a las oraciones de los hermanos. Muchas gracias por las oraciones con las que nos dirigieron a la presencia del Señor. Hablar sobre las necesidades de la obra, como decía nuestro hermano Gamaliel, las necesidades de los campos, las necesidades también de la unidad del pueblo del Señor. El hermano Ovidio también decía sobre esto. En fin, estimados hermanos, en la iglesia del Señor no cesarán las luchas hasta que Cristo venga por nosotros. Cuando Cristo venga por nosotros, hermanos, entonces las luchas serán historia. Entonces las pruebas también cesarán. Pero ahora mismo debemos hacer lo que dijo el apóstol Pablo: esforzaos, portaos, ¿qué? Varonilmente. Sí, hermanos, ese es el propósito. De nada sirve que las pruebas vengan si nosotros somos arrastrados por ellas. El obrero del Señor, fiel, que ha sido llamado por el Señor, sabe que va a permanecer fiel, fundado en el Señor mismo. Que el Señor bendiga el trabajo de los hermanos ancianos en cada asamblea. Que el Señor bendiga cada estudio de la palabra de Dios. Como dijera nuestro hermano, cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando preparamos bien la semilla, estamos amando la congregación. Cuando exponemos la palabra medio chaporreada, no estamos amando a los hermanos, solo por salir del paso. Hermanos, cada hora invertida, cada minuto que estudiamos la palabra del Señor, cada oración que hacemos para que el Señor bendiga su palabra, lo que sí les puedo asegurar que el Señor no bendice la pereza. El Señor bendice la diligencia. El Señor bendice el propósito. Así que usted no se vaya a buscar la excusa aquella que dice que la letra mata, porque ahí el apóstol Pablo estaba hablando de la ley. No estaba hablando de no estudiar la palabra. La palabra la debemos amar, la debemos estimar, estudiar también. Así que bendito el nombre del Señor, que el Señor bendiga cada obra, cada asamblea. Cuando yo me refiero a las asambleas, no estoy hablando de países, no hay fronteras. Todas las asambleas, en todo lugar, donde el nombre del Señor es invocado, donde el pueblo se reúne alrededor de la persona de Jesucristo, ahí está el pueblo del Señor, sea en español, sea en inglés, sea en portugués, o sea en otro idioma, ahí está el pueblo del Señor. El pueblo del Señor que sufre en África, el pueblo del Señor que es perseguido en el Oriente Medio, el pueblo de Dios que es rechazado en los países musulmanes. Todo ahí está el pueblo del Señor. Son hermanos en Cristo, porque han sido lavados con la misma sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y el día que Cristo venga, viene por los que han nacido de nuevo,
por la voluntad del Espíritu Santo. Así que esta mañana quiero darle continuidad a un tema que iniciamos allá en la horqueta. Por eso ustedes van a ver acá número 13, porque allá pudimos exponer 12 asuntos importantes que son como recomendaciones para una sana práctica del ministerio y la comunión entre asambleas. Por lo tanto, en el nombre del Señor vamos a leer segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 9. Dice la palabra del Señor. Segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, leí segunda carta a los Corintios 9, 6, 7. Enseñar al pueblo del Señor que parte del sacerdocio cristiano también es participar de nuestros bienes para satisfacer las necesidades de la obra del Señor. Esto permitirá que todos los proyectos de la obra, tanto a nivel local como a nivel nacional, sean realizados con un ejercicio de corazones dadivosos de los hijos de Dios. Cuando se hace una construcción, un proyecto local, etcétera, lo que el Señor espera es que los que ofrenden sean sus hijos, no los incrédulos. Eso es lo que espera el Señor. Si el incrédulo se acerca y da una ofrenda, como no se la estamos pidiendo, yo no veo problema, salvo que sea una ofrenda sospechosa y que nos vaya a poner en grande compromiso el día de mañana. Le rogamos a los hermanos amados en el nombre del Señor a ser celosos, pero no hablo de un celo carnal, eso sobra. Yo hablo del celo espiritual, del cuidado, porque hermanos, en realidad, cuando hay proyectos, con tal de realizarlos, lamentablemente podemos entrar a prácticas antibíblicas como maratones, como rifas, o quizás solicitudes a autoridades, al alcalde, a los diputados. Eso no agrada a Dios. Es mejor tener entonces un local que tal vez no sea ostentoso, que no comprometer la obra del Señor, porque el día de mañana usted le va a tener que dar la palabra al diputado allí dentro de la sala. El día de mañana a usted no le va a importar. ¿Por qué? Porque primero ya se vendió por lo que está recibiendo. El pueblo de Dios no puede ir a estarle pidiendo migajas al mundo. El pueblo de Dios debe estar acostumbrado a ofrendar. El Señor, hermanos, decimos nosotros que somos de la sana doctrina, pero no amamos la doctrina de la ofrenda. ¿Qué doctrina estamos amando entonces? Le ponemos un nudo sobre otro nudo, y de ahí nadie lo va a sacar. Incluso hemos llegado o se ha llegado al extremo de que en las ofrendas del primer día de la semana, a veces hasta billetes destruidos, o a veces hasta moneda de otros países que no van a servir. Hermanos, enseñemos y mostremos el buen ejemplo, por favor. El Señor definitivamente está bien probado que Él recompensa al dador alegre. Aquí sin duda alguna, no hay tiempo para hacerlo, pero sin duda alguna aquí mismo habrán grandes testimonios de hermanos que le han dado al Señor y no cayeron en pobreza. El Señor satisfizo sus necesidades, gloria al Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay una promesa del Señor y le creemos al Señor. Por eso en este aspecto número 1 es enseñar al pueblo del Señor. En una oportunidad, unas personas de cierta congregación venían huyendo y dijeron: vamos a ir a las asambleas
porque ahí no hay necesidad de dar. ¿Quién le dijo eso? No sé si es la mala fama o qué. Estimados hermanos, pongamos el ejemplo y enseñemos también. Es necesario recuperar eso. Es necesario, hermanos, recordar que a lo largo de las Escrituras también esto fue agradable al Señor. Los siervos del Señor hablaron acerca de esto. Y también el apóstol Pablo habla acerca de los filipenses, cómo ellos habían sido con él. Como los filipenses, quizás Lidia fue la primera, ¿no? Allá, con ocasión de la predicación del Evangelio, pero esta doctrina, hermanos, hay que seguirla enseñando. Solo así, entonces, el pueblo del Señor se va a ejercitar. Solo así las construcciones también, hermanos, van a avanzar. Y le ruego en el nombre del Señor, no estar tocando la puerta de los incrédulos para proyectos de la obra de Dios. Les ruego en el nombre del Señor, no comprometan la obra del Señor, no tampoco estén tomando bandos políticos para recibir ayuda. Eso hablamos en la horqueta. No, hermanos, aquí definitivamente debemos entender, la iglesia del Señor ni es de Bernardo ni es de Sandra, es de Cristo. La iglesia del Señor debe ser muy cuidadosa en ese sentido, si queremos tener el cuidado. Ya les decía la otra vez, ¿cuánto nos cuesta levantar la bandera de Cristo? ¿Y qué hacemos levantando una bandera política, por ejemplo? Qué tristeza que causaremos al corazón del Señor cuando ni siquiera somos diligentes de levantar la bandera de la cruz, pero andamos sudando calenturas político-partidistas. Así que este es el punto número 1. El tema es dar, y dar alegremente, no dar con lágrimas, no dar si esto me iba a servir para tal cosa. Hermanos, si usted no ha dado, no ha experimentado esa bendición. Le animo, antes de que nos vayamos con el Señor, a enseñar eso, a vivir la experiencia que es ser bendecido por el Señor cuando damos para su obra. Así que el Señor materialmente no necesita, pero la obra sí. Necesita de la participación de cada uno de nosotros. Vamos al aspecto ahora número 14, pero 14 porque ya traemos la serie anterior, le decía, de la horqueta. Hermanos, en el nombre del Señor vamos a ir al Evangelio de Mateo, lo acaba de leer el hermano Apolonio. Bueno, no está nada mal volver a leerlo. Evangelio que escribe Mateo, capítulo 28. Vamos en el nombre del Señor. Evangelio Mateo 28, y dice la palabra del Señor. 18 vamos a ver. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El texto en sí ya el hermano Apolonio lo ha meditado. El asunto en este momento es pensar acerca de cómo tratar de una manera bíblica los casos de creyentes que han perseverado en otras congregaciones y llegan en búsqueda de comunión a las asambleas. ¿Ha tenido usted casos de creyentes, o usted fue uno de esos casos que llegaba de otras congregaciones y llegó a las asambleas? ¿Cómo trataron su caso los hermanos? ¿Cómo evaluaron su estado, primeramente su fe? Un hermano dijo una vez: estoy preocupado. Llegaron unos hermanos, un par de hermanos, y quiero saber cómo fueron bautizados. ¿No se comienza por ahí? No sé si aquel le dieron el bautismo por aspersión, o no sé si le arrojaron agua, no sé. No se comienza por ahí. Y tampoco se le dice pase adelante, cual si ya quiere, porque ya tiene ministerio de una vez. Qué tremendo, qué triste eso, hermanos.
no estamos ni siquiera preparados para tratar esos casos. Quizás no hemos pasado por un buen discipulado y por eso no tenemos el cuidado de tratar, y cuando nos damos cuenta, aquel ya está predicando algo que nunca nos imaginamos. Hermanos, para recibir, hermanos, a la comunión, no podemos decir que nosotros somos exclusivistas, no, pero el Señor mismo nos ordena enseñar. Primeramente, lo que debemos evaluar es su fe. ¿En quién está su fe? ¿Es un hombre nacido de nuevo? Hay un examen espiritual. El mismo examen casi que se le hace a aquel que se va a bautizar. Se le pregunta si está en Cristo, si creyó en Cristo como Señor y Salvador, que nos diga cómo fue ese momento de su conversión, qué hizo, qué clase de invitación recibió, cómo es que nació de nuevo. Hermanos, porque nunca es tarde para ayudar a aquel que en realidad tiene dudas acerca de su salvación. Quizás llegó a Cristo creyendo él que está en él, pero únicamente fue por un interés personal. Hermanos, ese es el cuidado que se debe tener. Después de pasar por el proceso de su fe y saber que está en Cristo, entonces ya podemos hablar del bautismo. Ahí entonces, hermanos, si ya fue bautizado, pues ya podemos averiguar cómo lo hizo, cómo fue bautizado, y enseguida las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Pero antes de orientar a los hermanos sobre las verdades bíblicas, las doctrinas básicas de nuestra fe, yo no le estoy diciendo, hermanos, al 100% de la doctrina, porque en esa vamos avanzando todavía. Yo le estoy diciendo el ABC, que es lo que el autor de la carta a los Hebreos habla de los primeros rudimentos. La parte básica: creí en Cristo. ¿Cómo creí en Cristo? Fui bautizado. ¿Cómo fui bautizado? La doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad que hemos oído, en fin, todo eso, hermanos, y no hay prisa. No hay por qué decirle, venga, pase adelante, usted va a ser anciano. No, es un proceso que se lleva. Cuando ya estamos seguros de que aquel realmente ya tiene el aprendizaje de las verdades básicas de la palabra de Dios, entonces poco a poco se ve el desempeño. Porque si no, hermanos, no nos damos cuenta, pero muchas veces cuando sentimos ya tenemos el alacrán en la bolsa. Y no solamente arruinamos la vida de la asamblea, y peor si aquel anda de un lado para otro y eso le gusta, le tiramos a las asambleas el problema también. Fuimos irresponsables y ahí van de un lado para otro, enseñando lo que no corresponde. Y ese fue uno de los problemas, hermanos, por los cuales se realizó el consistorio en Jerusalén, Hechos 15, porque aquellos andaban de un lado a otro, enseñando y yendo a donde no se les había mandado. Así que les ruego, por favor, hermanos, tratar de una manera bíblica los casos de creyentes que han perseverado en otras congregaciones y que llegan en búsqueda de la comunión a las asambleas, atendiendo primeramente los asuntos relacionados con el fundamento de su fe. Enseguida, hermanos, también saber si creyeron en Cristo como Señor y Salvador, su bautismo, en fin. Hay que iniciar el proceso de aprendizaje, de tal manera, hermanos, que las verdades de la sana doctrina puedan quedar fundamentadas antes de abrir las puertas a la comunión y al ministerio. Seamos muy cuidadosos en ese sentido. Démonos tiempo. El aprendizaje no es de un día para otro. Es un proceso, además de ver la conducta de aquellos hermanos antes de dar la comunión y los privilegios. Vamos al siguiente punto, y el segundo punto es la predicación del Evangelio. Bueno, ¿qué dice Hechos 4:12? Amén. Eso dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Luego, ¿qué sigue? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos,
hablemos del Evangelio, pero hablemos del Evangelio bíblico. Predicar un Evangelio escritural. Cuando un Evangelio es escritural, no hay necesidad de apelar a las emociones. Cuando un Evangelio es escritural, es porque vamos a tener el cuidado de encaminar a las almas a Cristo como Él lo haría en realidad. Bueno, qué grande privilegio que tenemos nosotros que somos embajadores en nombre de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. Porque, hermanos, ahora ya estamos reconciliados con Dios. No estamos buscando reconciliación cada rato. Ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Antes hijos de ira, ahora hijos de Dios. Antes, hermanos, viviendo en las tinieblas, ahora hijos de la luz. Antes, hermanos, muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Pero ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo nos predicaron el Evangelio, hermanos? A ver, ¿cómo nos predicaron el Evangelio? ¿Se recuerda cuando usted llegó a Cristo? ¿Todavía se recuerda? Hermano, hay que tener siempre una acción de gracias por el tiempo pasado cuando llegamos a Cristo. ¿Alguien ha hecho alguna acción de gracias por el tiempo de haber llegado a Cristo? Usted dice, no, que yo solo por los cumpleaños, hermano. Mire, hermanos, deberíamos tener acciones de gracias por haber llegado a Cristo. ¿Y por qué no comer un tamalito ahí? Bienvenido sea. Hermanos, gracias al Señor, dice los hermanos, porque tengo 30, 40, 50 años de haber llegado a Cristo, porque esa fecha es inolvidable. Inolvidable. En esa fecha nacimos de nuevo. En esa fecha, cuando andábamos arrastrados por el mundo, el Señor nos encontró, no al revés. El Señor nos encontró. Y por eso es que predicamos el Evangelio. Pero el Evangelio, Pablo dijo que el Evangelio para él era una necesidad. Como cuando usted y yo tenemos sed o hambre. Una necesidad. Hermanos, hay necesidades que pueden esperar. Yo necesito un par de zapatos, pero mientras estos más o menos vayan funcionando, los demás pueden esperar. Pero comer y beber no. No se puede. Y Pablo dijo él, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anuncio este Evangelio. Ahora el asunto es cómo lo voy a anunciar. Venga Cristo, el Señor le ama, pero no le hemos hablado al hombre que es pecador. El Señor, mire hermanos, hoy hay un evangelio light, un evangelio que se encuentra en cada esquina. Lo que yo estoy hablando es el evangelio del Señor. Y en el evangelio de verdad, hermanos, no puede hacer falta, por ejemplo, la realidad y la tragedia del pecado. No, el hombre tiene que saber que es pecador, si no, ¿por qué necesita a Cristo? Otra cosa, hermanos, se debe enseñar la imposibilidad del hombre a hacer algo por sí mismo. Tus obras son trapos de inmundicia. Tus obras no agradan a Dios. Pero hay una obra que sí agrada, y esa obra fue hecha por alguien en tu lugar. ¿Y ese alguien se llama? ¿No oigo? ¿Se llama? Pensé que ya habían cambiado. Se llama Jesucristo. Él pagó mi deuda en la cruz. Él satisfizo toda la justicia de Dios, de la cual yo era incapaz de hacerlo. Las horas de tinieblas que Él pasó en la cruz, cuando todo se oscureció, se estaba celebrando el juicio más grande y más grave de todos los tiempos. Dios estaba juzgando al mundo y lo encontró culpable, y la ira se derramó, pero alguien sufrió por mí. Y ese alguien es Cristo. Y cuando Él dijo consumado es,
En realidad estaba pagando lo que yo debía. Y algo más, hermanos, en el Evangelio también se le dice al hombre que en realidad él debe arrepentirse de sus pecados. Él no está bien así. El arrepentimiento no es más que cambiar de dirección. Como dice un himno, a mis pies el infierno se abrió. Ahí vamos, hermano. Ahí vamos, el infierno se abrió. Sí, yo les he dicho muchas veces, tengo la bendición, hermanos, como muchos de ustedes también acá, que yo fui encaminado a las cosas de Dios desde niño en las asambleas. Desde niño en las asambleas. A mí prácticamente me llevaron de 4 meses a la sala por primera vez. Pero eso no significa que no era pecador. Yo era pecador lo mismo que los demás. Hasta que un día Cristo, en su amor y misericordia, teniendo 12 años de edad, me llevó a sus pies sintiéndome el más vil pecador. Y por eso predicamos el Evangelio. Y luego de explicarle a las personas sobre eso, hermanos, les decimos también que ellos únicamente pueden ser salvos por la fe, creyendo en Jesucristo. Pero no solo le ofrezco al Salvador, le presento al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahora día hay un divorcio. Hoy hay gente que le interesa a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Le interesan los beneficios de la cruz, pero sin ningún compromiso. Y hoy día hay muchas personas que andan diciendo ser creyentes, pero cero compromiso con el Señor. Todavía, así mire, un híbrido entre mundano y creyente, algo así como un zombie, entre vivo o muerto, no sé. Y eso bíblicamente no existe. No existe eso. Por eso es que somos responsables de predicar el Evangelio. Y no solamente me estoy refiriendo a un púlpito, amados hermanos. No. Estoy hablando del Evangelio personal también. ¿Cómo presentamos a Cristo? ¿Cómo llevamos a Cristo? Es necesario, hermanos, recuperar el señorío de Cristo. Es necesario predicar, así como predicó Pedro aquel día de Pentecostés. El primer mensaje del Evangelio lo predicó Pedro, ¿se recuerda? Sí, tal vez no hayan 3,000 personas, no, pero si hay uno, no es que sea conformista, pero si hay uno que sea de verdad nacido de nuevo. Y que no solamente sean estadísticas ahí. Creyeron 40, como dijo hermano, y bien lo dice. Él llevaba la estadística de los que creyeron en una conferencia, y después de eso, después de tanto tiempo, no hay nada. Que el Señor nos perdone por estar haciendo las cosas a medias. Que el Señor nos perdone por estar solo saliendo del paso, por solamente ser cautivos de las emociones y olvidándonos que somos responsables de hacerlos bien, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Y la misma palabra del Señor, Romanos 10, lo usamos mucho en el Evangelio. Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo irán? Dice Pablo. Hermanos, dejamos esto hasta acá. El llamado es que en el nombre del Señor, cuando nos digan, usted es predicador, amén, porque predico el Evangelio bíblico. ¿Sí? Predico el Evangelio bíblico. Y si en caso, hermanos, tenemos dudas de nuestra fe, primero arreglemos las cuentas con el Señor y luego prediquemos el Evangelio. Eso es muy importante. Otro aspecto, vamos a ver. Estimados hermanos, es el número 16, creo, hermano William. Muy bien, gracias. Leamos algo en la palabra del Señor acá y vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 11. Esto es muy leído el primer día de la semana. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a ver versículo 23. ¿Cómo le conocemos a esto? ¿Cómo le llamamos? El partimiento del pan. Vean la palabra del Señor. Solo vamos a leer
unos versículos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Lo demás no lo voy a leer porque de memoria lo sabemos, ¿verdad? Muy bien, en eso confío, que ya lo sabemos. Estimados hermanos, yo quiero hacer referencia a un asunto que hace un tiempo, unos meses, estaba escuchando de un hermano de una de las asambleas que le llamamos de la unidad, que llegó a otra asamblea y estaba enseñando a los hermanos a que el pan del partimiento debe ser sin levadura. Lamentablemente, los hermanos, no hay control. Es un poquito complicado decirlo, pero cuando he platicado con los hermanos, les he dicho, en las asambleas parecemos casas sin puertas. No hay cuidado, hace falta ancianos de compromiso que puedan ver eso, que puedan ver quiénes van y quiénes vienen, cómo enseña el hermano en la congregación, qué es lo que va a enseñar a otro lado. Hermano, los modelos y las formas que en el Antiguo Testamento se establecieron fueron cumplidos en la persona y la obra de Cristo. Hoy no podemos traer para el tiempo actual las prácticas antiguo testamentarias. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en realidad la levadura ahora mismo es un símbolo ¿de qué? De pecado. O sea, no hay que materializar esa doctrina. Y le voy a dar un dato. El 17 de septiembre de 1988, a ver, hágame la cuenta, ¿cuántos años han pasado? 17 de septiembre de 1988. A ver, números. 35. ¿35? Excelente. 35 años, según consta en el acta número 5, en una reunión para ancianos que se celebró en Patsicía. ¿Están hermanos de Patsicía acá? Muy bien, ahí se celebró esta reunión de ancianos hace 35 años. Se estudió la palabra del Señor y se resolvió continuar practicando el partimiento del pan sin prejuicios. ¿Por qué? Porque también en ese tiempo se habían levantado hombres y estaban dividiendo a las iglesias. Porque apenas aparece un pensamiento y ¡pum! No falta quien lo agarre así rapidito, no sé, como que fuéramos niños esponja. Rapidito nos jalamos las cosas que así no sé qué pasa. Y hermanos, ahí se resolvió continuar practicando el partimiento del pan sin prejuicios. El pan es pan, el vino es vino, el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino su sangre. No creemos en la doctrina de la transubstanciación, en que el pan y el vino se transforman como que fuera el cuerpo y sangre de Cristo, tampoco en la consubstanciación, que el cuerpo y la sangre están presentes en el momento, o sea, en los elementos de la ceremonia. No, hermanos. A lo único que hemos llegado, sugerencia, no doctrina, sugerencia, no doctrina, a decirle a los hermanos que el pan que se ponga no tenga demasiado adorno, ni pepitoria, ni no sé qué más cosas, ¿verdad? Hasta eso hemos llegado, pero si alguien le pone un pan así, no hay ningún problema, no es un escándalo. Tampoco le digo que lo haga así. Es muy importante, hermanos, saber que el verdadero valor del acto del primer día de la semana está en la persona de Cristo en medio de su pueblo. Ese es el valor más grande que tenemos. Y sabemos que el modelo de la iglesia es Cristo-céntrica. Nuestro evangelio es Cristo-céntrico. La fe nuestra es Cristo-céntrica. Ese es el modelo. Así que, estimados hermanos,
yo hago esta anticipación por si alguien aparece allí, para que también ustedes le abran la Biblia. No lo dejen ir, por favor. No digan, yo voy a callar porque si no, no me va a recibir. No importa que no le reciba, hermano. No importa. No es que yo no le puedo llamar la atención porque va a dejar de ser mi amigo. Hermano, cuántas cosas se consienten, cuántas cosas se solapan solamente por la amistad. No, tenemos que enseñar la palabra de Dios y también reportar a estos hermanos a su asamblea. Hermanos, el hermano fulano de tal aquí vino a enseñar tal cosa. ¿Eso enseña ya con ustedes? Y luego los hermanos le van a decir que ni siquiera sabíamos que había ido con ustedes. Es que ese es el asunto también. Gracias al Señor tenemos orden, pero no completo. Hay muchos hermanos que andan de un lado para otro y ni siquiera saben dónde están los hermanos. Llevan saludo de un lado para otro, saludo, falso, porque no saben dónde están. Si usted proyecta visitar las asambleas, algunas asambleas, hágase el favor de llamar primero, para preguntarle a los hermanos si es un tiempo adecuado según las actividades y si los hermanos están de acuerdo también. Para que todo sea en orden, hermanos, para que con anticipación se esté orando por su salida, ¿verdad? Los hermanos que van a recibir y los hermanos de los cuales usted va a partir. En fin, sale por el tema, hermanos, del primer día de la semana y el partimiento del pan. Siempre usamos una cajita. Es una sugerencia que la cajita no esté a la par de los elementos, sino abajo, porque la cajita no es un elemento. ¿Sí? El pan y la copa sí, pero la cajita puede estar en otro lado mientras llega la hora de pasar, ¿verdad? Eso es muy importante, pero es una observación que le estoy haciendo. No estoy haciendo doctrina de esto también. Ahora bien, hermanos, en ese sentido vamos a pasar a otro asunto que es el número 17. Bien. El día de ayer se nos mencionó mucho el tema del capítulo 11 de la carta a los romanos. ¿Qué tema tenemos ahí, hermanos? El capítulo 11 de la carta a los romanos. ¿Qué habrá ahí? El plan eterno de Dios en relación a Israel, pero principalmente en relación a la iglesia. Cómo la iglesia del Señor, en un tiempo histórico, la iglesia del Señor, hermanos, la misma iglesia del Señor nació y ese plan, pero cuando nació el pueblo, la iglesia del Señor, en un día de Pentecostés, el programa para Israel no quedó en el olvido, no. Hoy en día, la palabra del Señor dice que hay 3 grupos de personas. ¿Cuáles son? Judíos. Bueno, me voy a confundir. Judíos, gentiles y la iglesia del Señor. ¿La iglesia del Señor es Israel ahora? No se vaya a confundir, ni vaya a estar confundiendo a los hermanos. No. La iglesia del Señor, claro que ahora mismo, hermanos, debemos entender que fue un misterio escondido en los tiempos pasados, a su debido tiempo revelado, pero que ya era parte del plan eterno de Dios. La iglesia de Dios no es un accidente, no, eso es parte del plan eterno de Dios. Israel, el pueblo amado de Dios, el pueblo terrenal. Pero ahora mismo, la pregunta es, ¿cómo puede un judío ser salvo el día de hoy? De la misma manera, hermanos, creyendo en Cristo como Señor y Salvador. La otra pregunta es, ¿los judíos son salvos automáticamente solo por nacer? No, hermanos, no hay salvación automática, no. Y esa es la confusión. Hermanos, cuando hablamos de este tema debemos mencionar lo siguiente. Muchos creyentes de la iglesia en el tiempo actual malinterpretan las Escrituras o la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12.
En Génesis capítulo 12 está un gran pacto conocido como el pacto abrahámico. Y también podríamos mencionar la dispensación de la promesa. Ahí mismo se anticipó que de la simiente de Abraham iban a ser benditas toda la familia de la tierra, y esa bendición se llama Cristo. ¿Y cómo fuimos bendecidos, hermanos? A través de Cristo, cuando el Evangelio llegó y nos predicaron a Cristo. Pero el plan de Dios o el programa de Dios para Israel no ha quedado anulado. Hermanos, esto el día de hoy debemos entender lo siguiente, cuando hablamos acerca de esto. En primer lugar, hermanos, hay hermanos que se han vuelto como hasta fanáticos del pueblo de Israel. Hasta saludan como shalom a los demás hermanos. Y dicen un montón de cosas. Hermanos, eso no nos va a acarrear el favor de Dios. ¿Sabe por qué? La verdadera bendición que ahora tenemos nosotros la tenemos en Cristo. ¿O no? Amén. Efesios 1:3. Esa es la verdadera bendición. Cuando hablamos de este tema, la Biblia no dice que la salvación es por linaje y que la bendición para mí me va a venir entre más ore y pida. No, hermano, ¿sabe por qué? Le voy a mencionar algo. Mire, en el Salmo 122 habla de orar por la paz de Israel. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora la pregunta es, si oramos por la paz de Israel, ¿cuándo ellos van a estar en paz? Amén. Cuando ellos se arrepientan y crean en Cristo, porque su paz, mi paz y la paz de ellos se llama Cristo. ¿Ve? Porque el profeta Isaías dice, si no me hubieses dejado, si hubieras obedecido mis mandamientos, habla a Israel, fuera tu paz como un río. Hermanos, Israel ahora mismo, en este tiempo, no está olvidado por Dios. No, cuenta mucho para Dios, pero el plan de Dios para ellos se reactivará cuando termine, cuando la plenitud de los gentiles, según Romanos 11, entonces, hermano, cuando ya llegue la plenitud de los gentiles, el número de gentiles para salvación, ahora vendrá nuevamente el plan a Israel y el Señor lo llamará a arrepentimiento. Y ese remanente, como dijo el hermano Apolonio, que crea en Cristo como su Señor y Salvador y reconozca, ellos en realidad serán salvos. Ahora, sí podemos orar, claro que sí, pero cuando hablamos de orar, hermanos, la respuesta está en Romanos 10:1. Leamos. Ahí está lo que debemos hacer. Romanos 10:1. Dice la palabra del Señor. Vea. ¿Por qué el apóstol Pablo oraba? Aquí está la respuesta. Dice la palabra del Señor. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Ahí está. Es para salvación. Hermanos, Israel como pueblo de Dios ahora mismo, como pueblo en conjunto, no está cumpliendo el propósito de Dios. Como nación están alejados de Dios. Usted no crea que llegando allá usted va a predicar a Cristo y todos van a creer. No, ellos están lejos de eso. Como nación, ellos mismos incluso han llegado a ser sede del movimiento de diversidad de género. Hay tantas cosas allí, pero el Señor, sin duda alguna, reactivará su plan para esa nación. Ahora oramos por ellos para salvación, como oramos por nuestra familia por salvación, como oramos por nuestros vecinos para salvación. Ese es el deber ahora mismo. Tener una playera, una bandera de Israel no nos acarrea el favor de Dios, porque entonces estaríamos cayendo en la israelolatría, se le llama así, que es idolatrar cosas de allá. Hermanos, situaciones, no debemos confundirnos. La iglesia del Señor hemos hablado cuál es la misión en este tiempo, y la misión nuestra es predicar el Evangelio. Oremos por Israel. Oremos por toda persona, no solo por Israel, por todos
los que están en conflicto, porque el Señor dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Oremos por todas las naciones árabes también. Oremos, hermanos, para que el Evangelio, y la solución es el Evangelio, hermanos. La solución es el anuncio de las buenas nuevas de paz a aquellas naciones que están lejos de Dios, pero igualmente por aquellos que están cerca de nosotros también. Así que, hermanos, me refiero a esto porque en realidad es muy importante que recordemos que nuestra petición ahora mismo debe ser la misma del apóstol Pablo. Oro por salvación, oramos por salvación. Quizás antes de terminar el año, hermanos, podamos ver más almas para Cristo. Allí en la comunidad, allí en la familia principalmente. Qué bueno sería, hermanos, que haya una acción de gracia porque un miembro de nuestra familia ha llegado a Cristo. La conversión de los demás nos alegra mucho. Nos gozamos mucho también. Por eso cuando oímos nuevos campos de predicación, nuevas asambleas establecidas, es de mucho gozo, porque el verdadero creyente cuando oye de más campos se goza, porque la palabra del Señor está corriendo y siendo glorificada también. El último asunto que vamos a ver esta mañana, acá mismo, hermanos, es el número 18. Algunos quedarán para más adelantito, como siempre, dejamos tarea para más adelante, pero vamos a ver el número 18 o vamos también a calibrar cómo está el asunto después del receso, ¿verdad? En relación a los anuncios. Pero veamos ahorita el número 18. Bueno, hermanos, ¿hay algún texto bíblico allí? Sí. Mateo 5:16. ¿Qué dirá Mateo 5:16? Bueno, ahí está la palabra del Señor. Habla acerca de que somos luz del mundo, ¿no? Vamos a Mateo 5:16. Vamos a leer la palabra del Señor. Este texto de Mateo 5:16 forma parte del sermón del monte que se dice, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor acá, leamos en el nombre del Señor, el Evangelio de Jesucristo de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Su vida y la mía debe ser para gloria de Dios. Cuando un creyente da un buen testimonio es para gloria de Dios. Cuando un creyente se anda peleando con los vecinos es para vergüenza del nombre del Señor. Pero obviamente no es su caso. Ahora el asunto es el siguiente. Si mi vida y su vida, algunos creen que alguien llegó a pensar de una manera equivocada que solo debe tener compromiso con el Señor en la asamblea y en la comunidad él puede hacer lo que quiera. Eso no es así. No. Ese es un evangelio. Ese es el evangelio del testimonio personal. Algunas personas que lo han encontrado a usted en un lugar, en la calle, en el mercado, en el trabajo, y le han dicho, me parece que usted es creyente. ¿Qué dice usted? ¿Se esconde? Usted dice, sí, pero no se lo diga a nadie. Es para gloria de Dios. ¿Saben por qué? Les voy a decir algo. Porque están viendo los rasgos de Cristo en nosotros. No digo completamente, pero algo de Cristo en nosotros. El problema es el siguiente, hermanos. ¿Qué papel desempeñamos nosotros ante la crisis social? ¿Qué hacemos nosotros? Acabamos de pasar una grande crisis social. ¿Qué papel desempeñan los creyentes? ¿Se ponen el pasamontañas y se van a bloquear? ¿Toman el garrote más grande? ¿Afilan el machete? Ya ni le voy a decir de ametralladora ni nada por el estilo. Estimados hermanos, como hijo de Dios tenemos armas. ¿Usted tiene armas? ¿Cómo se le llaman esas armas?
No, ahí ya estamos fallando. Si yo le hubiera dicho cuáles son, entonces sí. No, ¿cómo se les llama a las armas en conjunto? ¿Espirituales? Armas de la luz. Muy bien, armas de la luz. Claro, Romanos 13. La noche está, ayúdeme, se acerca el día. Ahora algo nos vamos a quitar. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos, amén, las armas de la luz. Que quien se diga, pero estamos bien armados, hermano. El problema es que en lugar de usar las armas de la luz, estemos usando las armas de la carne. Ingrata carne, cómo te desprecio. Porque la carne no glorifica a Dios. Porque la carne realmente es un estorbo para mí y para los demás también. Por eso es triste, va de triste y lamentable que como creyentes, en lugar de usar las armas de la luz, seamos más carnales. Un testimonio que pone en vituperio el nombre del Señor. No hemos sido llamados nosotros a soplar el fuego de los conflictos. No, hermanos. No, porque el papel del creyente en este tiempo, decía ayer, es luz del mundo y sal de la tierra. Ese es el papel que nos corresponde. Y debemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no podemos causarle tropiezo a la predicación del Evangelio. Amado oyente, yo le voy a hablar esta noche del Evangelio. Le voy a predicar a Cristo. Tú me vas a hablar. Si tú me bloqueaste el camino la otra vez, tú me vas a hablar de Cristo. Si tú me dejaste ayunando 8 horas en el camino. ¿Ve qué grande responsabilidad tenemos? Qué grande responsabilidad tenemos si somos conscientes como hijos de Dios. ¿Tenemos a un Padre a quien honrar o a quien deshonrar? ¿Tenemos a un Padre a quien glorifican por nosotros o a quien vituperan por nosotros? Amados hermanos, quiero decirles en el nombre del Señor, ya Cristo llevó suficiente vituperio en la cruz. ¿O no? Ya basta y sobra lo que Él padeció en la cruz para que siga padeciendo por nosotros toda esa mala conducta. El creyente debe orar por las autoridades. El creyente debe pedirle al Señor para que la proclamación del Evangelio continúe libremente, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que el Señor prepare el terreno también. Nuestro deber es orar por la nación. ¿Estamos orando por la nación? Oremos por Guatemala, por México, por Estados Unidos y donde estén creyentes, amados hermanos en Cristo, en todo lugar. Oremos por las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque es un deber. Pero nosotros como creyentes no hemos sido llamados a cambiar la estructura del país y a cambiar los corazones a puro garrotazo. Hemos sido llamados a cambiar los corazones a través del Evangelio de Cristo. ¿Estamos conscientes? Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el propósito, hermanos, procurar hacer el bien, porque el bien podemos hacerle a los demás, un vaso de agua, un pan, alguna necesidad, porque aquí cuando somos generosos con los demás, están mirando a Cristo en nosotros también. Socorrer, ayudar en las desgracias humanas, en las necesidades también, porque eso es agradable a Dios. Y les he dicho, debemos orar también por las autoridades. Ayer oíamos el caso de Daniel, que Daniel dijo, bueno, el Señor es el que muda los tiempos, Él muda las edades, Él pone y quita. Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros somos hijos de Él. ¿Somos hijos de Él? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Somos sacerdotes para Cristo. Somos intercesores ante el Señor por la nación, por las autoridades. Cumplamos con nuestros deberes cívicos ciudadanos en la medida de las responsabilidades
y con nuestra conducta el Señor será glorificado. Hasta acá dejamos en este momento, hermanos, esta exposición. Que la palabra del Señor sea bendecida en cada corazón.